de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad, que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Ofrecemos este funeral por nuestro hermano José Cruz Bermejo. También ofrecemos la misa de hoy por nuestros hermanos Sebastián, Benilde y Julita. Y para celebrar dignamente esta Eucaristía, comenzamos pidiéndole perdón al Señor de todos nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto término a la vida presente para abrir las puertas de la eternidad, te suplicamos humildemente que por la gracia de tu misericordia escribas el nombre de tu siervo José en el libro de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos, a los jefes, a los jueces, a los magistrados, para que se presentasen ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: si no os parece bien servir al Señor, escoged a quién servir. A los dioses a quienes sirvieron vuestros antepasados al este del Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis. Yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros. El Señor es nuestro Dios. Él nos sació a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la esclavitud. Él hizo a nuestra vista grandes signos. Nos protegió en el camino que recorrimos y entre los pueblos por donde cruzamos. Nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran a los justos,
Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. Gustad y ved qué bueno es el Señor. La maldad da muerte al malvado y los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las mujeres que se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia. Él, que es el Salvador del cuerpo. Pues como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa, la Iglesia sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron: este modo de hablar es inaceptable. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os hace vacilar? Y si vierais al Hijo del Hombre subir además a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida, y con todo, algunos de vosotros no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar, y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna.
Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Palabra de Dios. Pueden sentarse. Hoy, apoyándonos en el Evangelio que acabamos de proclamar, vamos a hablar de la fidelidad al Evangelio. Y mañana también, apoyándonos en el Evangelio de hoy, que es el mismo que mañana, por supuesto, hablaremos de la opción preferencial. Bien, vamos con la fidelidad al Evangelio. El Evangelio de hoy nos sitúa a Jesús en Cafarnaúm, que era prácticamente donde vivía Jesús, en la casa de Pedro. Y allí Jesús es seguido por muchos, muchísimos. Lo hemos visto en evangelios en anteriores domingos. Jesús es seguido por muchos, pero es seguido por distintos motivos. No todo el mundo le sigue por lo mismo, como pasa también entre nosotros. Cada uno le sigue por algo. No todos tenemos las mismas motivaciones para seguir a Jesús. Lo importante es que esas motivaciones sean buenas. Vamos a ver algunas de las motivaciones que tenían para seguirle los contemporáneos de Jesús. Unos le siguen por sus palabras, por su mensaje. Quieren oírle hablar. Quieren conocer ese mensaje del reino de Dios. Cafarnaúm está muy cerquita donde Jesús proclamó el Sermón de la Montaña. Allí le seguían más de 5.000 personas, como se comprobó, nos dicen el número, en la multiplicación de los panes y los peces que fue en aquel lugar, o muy cerquita. O sea, le seguía muchísima gente por lo que Jesús anunciaba. Otros le siguen porque curaba a sus enfermos. Hemos escuchado en evangelios anteriores que la casa de Pedro, la puerta de Pedro, estaba llena de personas, que Jesús tenía que salir temprano a orar al monte porque si salía un poquito más tarde ya no podía salir. Y otros le siguen porque comieron pan hasta saciarse. El mismo Jesús lo dice: me habéis seguido porque habéis comido hasta saciaros. O sea, las motivaciones que tienen para seguir a Jesús pues son muy distintas. Pero aquí podríamos decir esa frase que decimos nosotros: Jesús podría haber muerto de éxito si hubiera querido. Cuando multiplica los panes, esa gran multitud le quiere proclamar rey, claro. Si le daba de comer sin trabajar, pues claro que querían proclamarle rey. Si Jesús hubiese seguido curando a enfermos y dando de comer, Jesús habría tenido un éxito enorme. Ni se habría enfrentado a los fariseos, ni a los escribas, ni habría tenido problema con la gente, nada. Habría sido todo una balsa de agua. Había ido todo sobre ruedas. Pero no sucede así. ¿Por qué no sucede así? Porque muchas veces queremos el éxito aparente. Muchas veces queremos el número en la iglesia. Yo me he cruzado con algún obispo que estaban todo el día hablando del número, el número. No tenemos que dejarnos llevar tanto por el número, sino por anunciar la autenticidad del Evangelio, ser fieles al Evangelio. Cuando nos fijamos tanto en el número de personas, que está bien que queramos anunciar el Evangelio a todos, pero que no nos preocupe excesivamente, por ejemplo, la asistencia de las personas a la iglesia o cuando organizamos un acto, que la gente responda, que no nos preocupe tanto el número. Que aquí lo importante no es tanto el número como la calidad. Que la gente entienda y comprenda el auténtico mensaje de Jesucristo. Y ahí está la calidad, en entender y comprender el mensaje que nos ha traído Jesús, el reino de Dios que nos ofrece Jesús. Ahí es donde está la calidad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos vamos al espectáculo. ¿Cuántas veces me han dicho a mí que tenemos que hacer ciertas cosas en la iglesia para atraer a la gente, para llenar las iglesias?
Anda, que no me han propuesto a mí una serie de cosas, muchísimas, pero casi siempre son cosas que detrás de ella hay un poco de espectáculo. Y no estamos para entretener a la gente, que sí que se podrán organizar algunas veces ciertas cosas, pero eso no es lo importante, eso no es lo fundamental. Y a veces eso se ha presentado como lo importante, como lo fundamental, como si lo importante fuese llenar iglesias. Y si vamos a llenar iglesias, ahí nos equivocamos. Tenemos que ir a anunciar el Evangelio, la autenticidad del Evangelio. Tenemos que ir a anunciar la buena noticia. Vemos cómo Jesús comienza, dicho así, a complicarse la vida. Y cuando Jesús, que podría haber muerto de éxito, perdónenme la expresión, Jesús pasa de ese éxito que tuvo a comenzar a complicarse la vida y en muy poquito tiempo. ¿Cuándo comienza Jesús a complicarse la vida? Pues cuando empieza a anunciar dos cosas. Tengan en cuenta que hoy es el último domingo que estamos todavía en el mensaje del pan de vida, de la Eucaristía. Pues Jesús comienza a complicarse la vida cuando les dice que tienen que comer su cuerpo. Y la segunda idea es que tienen que comer su cuerpo para que tengan vida eterna. Ya cuando dice Jesús eso, ya empieza a complicarse todo. Pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para entender que aquí comienza la auténtica catequesis de Jesús. Aquí comienza la auténtica evangelización de Jesús, porque ya comienza a hablarnos de lo sobrenatural. Ese cuerpo, esa comunión para tener vida eterna. Aquí es donde empieza, digamos, lo central del mensaje de Jesús. Comienza lo más importante. ¿Y qué pasa? ¿Qué dicen sus discípulos? Dicen, es duro este mensaje. ¿Quién puede hacerle caso? Y dice que muchos discípulos le abandonaron. Cuidado, que está hablando de los discípulos, no los apóstoles, no es lo mismo. Los discípulos es una serie de personas, como podía ser la Magdalena y algunos más, muchísimos más, que le seguían asiduamente. Y cuando escuchan este mensaje de Jesús, dicen que eso es un mensaje muy duro, que ¿quién puede hacerle caso a ese? Y el Evangelio nos ha dicho expresamente hoy que muchos le abandonaron. Y ahí vemos dos cosas. La primera es que Jesús no intenta retenerles con ofertas humanas, con cosas atractivas, con cosas de este mundo, que es lo que muchas veces pretendemos nosotros. Llenar las iglesias con ofertas humanas, revestidas un poquito, sí, de una cierta cosa religiosa, pero en el fondo son ofertas humanas. Les voy a poner un ejemplo que yo viví cuando era sacerdote recién salido. Esas cosas ya no me pasan, ¿no? Pero me han pasado, tengo que reconocerlo. Cuando llegaba el día de Navidad, la misa del gallo, yo organizaba en esa misa una pequeña obra de teatro con los niños, aquí arriba en el altar. En esa obra de teatro se representaba la Navidad, estaba la Virgen, San José, el niño, estaba también el que anunciaba el edicto, los romanos, los pastores. Claro, era todo una obra hecha por niños. Todo lo que hacen los niños es algo muy atractivo. Se llenaba la iglesia. Y yo, inocente de mí, porque soy muy inocente, algunas veces soy inocentísimo, decía, hay que ver qué devoción le tiene la gente a la Navidad. ¿Cómo vive la gente la Navidad en este pueblo? Me callo el pueblo. ¿Qué devoción a la Navidad? Pero mira por dónde, un año por diversas circunstancias, no organicé la obra de teatro en la Misa del Gallo. Y vinieron poquísimos. Y yo ahí aprendí una gran lección.
no iban por la Navidad, no iban por ese gran mensaje que es la encarnación del Hijo de Dios que ha venido a este mundo. No iban por eso, iban por el teatro, iban por los niños, iban para entretenerse, por lo bonitos que son los niños. Si uno va por fe, haya niños o no haya niños, haya teatro o no haya teatro, sigue yendo el resto de los años. Y sin embargo ese año ya no fueron, ni a esa misa ni al día siguiente. Con lo cual yo ahí aprendí una gran lección. Segunda idea y última. Jesús les deja marcharse. Cuando se quieren ir, sus discípulos, Él no intenta retenerlos a toda costa. ¿Por qué? Porque la fe no se impone, la fe se propone. Y ahí entra ya el gran misterio de la libertad. Pero vamos a entender la libertad. Tiene que ser una libertad coherente. Me pongo yo de ejemplo. Yo tuve libertad para decidir ser sacerdote o no ser sacerdote. Pero una vez que dije sí, yo tengo ya que ser responsable con esa decisión. Y ya me debo a ustedes. Y en el momento también que dije sí a ser párroco de Arroyo, ya tengo toda una serie de responsabilidades. O sea, la responsabilidad, digamos, la libertad está antes. Cuando yo digo ese sí, tengo capacidad para decir sí o no, pero una vez que he dicho sí, ya tengo que ser coherente con eso. Por ejemplo, he puesto de ejemplo a mí, podemos poner cualquier ejemplo. Si un padre decide bautizar a sus hijos, tiene que ser coherente con ese hecho y tiene que educar a su hijo en la fe, con palabras y con el ejemplo. Y si una persona decide casarse por la Iglesia, tiene que ser coherente con esa decisión y vivir el matrimonio religiosamente. Y así podríamos decir cualquier cosa. O sea, somos libres de decidir antes, pero una vez que ya hemos tomado una decisión, tenemos que ser coherentes con esa decisión. Que muchas veces pensamos que la libertad está después. No, esto si quiero lo hago y si no quiero no lo hago. No. Tú fuiste libre antes. Y ahí fue cuando tuviste que tomar la decisión. Y esa decisión tiene que ser una decisión coherente. Ahí es donde está realmente la libertad. Y para acabar, cuando Jesús ve marchar a los discípulos, sus discípulos, le pregunta a los 12, le pregunta a los apóstoles: ¿y vosotros? ¿También queréis marcharos? Y ahí viene esa maravillosa respuesta de Pedro, que digo con frecuencia en los entierros. Le dice Pedro: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Qué bien captó Pedro el mensaje. No se trata de fuegos artificiales, no se trata de espectáculos, no se trata de entretener. Pedro lo captó muy bien. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y palabras de vida eterna solamente nos las puede ofrecer el Señor. Nadie más, nadie más. Que el mensaje que nos ofrece el Señor es un mensaje muy importante. Es algo trascendente. Y es ahí donde tenemos que darle toda la importancia. Un mensaje de eternidad. Pues nada, pidámosle al Señor que nos dé luz, para que entendamos lo que es lo esencial del mensaje. Ese mensaje que nos habla del reino de Dios y de eternidad. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Oremos al Señor nuestro Dios. Por nuestro hermano José, para que Dios tenga en cuenta todas sus buenas obras, roguemos al Señor. Para que lo reciba en la gloria de su reino, roguemos al Señor. Por sus familiares y amigos, para que los consuele en su tribulación, roguemos al Señor. Por todos los difuntos, para que los acoja en su misericordia, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que no quieres que nadie se pierda, desde lo hondo de nuestra aflicción gritamos a ti. Escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Él será para nosotros pan de vida. Lo que tú quieras. Padre, me pongo en tu regazo, como un niño débil y frágil. Soy tu pequeño. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este divino fruto de la Padre, me pongo en tu regazo. Él será para nosotros medida de salvación. Soy tu pequeño. Padre, tómame en tus manos. Ten piedad, muéstrame tu rostro. Padre, me pongo en tu regazo, como un niño débil y frágil. Soy tu pequeño. Padre, me pongo en tu regazo, como un niño débil y frágil. Soy tu pequeño. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, nuestro bien y todos sus santos. Muéstrate propicio, Señor, con tu siervo José, por quien te ofrecemos este sacrificio expiatorio. Y si en algo quedó manchado por la culpa por debilidad de su condición humana, que tu misericordia le perdone y purifique. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo entero y estableciste el continuo retorno de las estaciones, y al hombre formado a tu imagen y semejanza sometiste las maravillas del mundo, para que en tu nombre dominara la creación y al contemplar tus grandezas en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Todo tiene tu huella, Señor. Eres el Dios del amor. Bendito el que viene.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos José, Sebastián, Benilde y Julita, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con confianza la oración que nos enseñó el Señor.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, lo que nos santos en motivo de juicio y condenación, lo que por tu piedad nos brecha para el cuerpo como el corazón. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que yo me separe de ti. Lloré mi desgracia.
oveja perdida, el pastor, el pan de tu casa. Y a mis ojos volvió la esperanza. Y a mis ojos volvió la esperanza. Vuelvo de lejos, vuelvo a tu casa, Señor, a mi casa, y un abrazo me has dado, Padre del alma, y un abrazo me has dado, Padre del alma. Vuelvo de lejos, Oremos. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano José, por quien hemos celebrado el misterio pascual, llegue a la mansión de la luz y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.